una autoridad, no solamente en el sentido político tradicional, como porque es alcalde, eso puede ser mucho o puede ser poco, porque ser alcalde en Colombia se ha convertido en una situación muy conflictiva, de tal manera que no es que él sea una autoridad por ser el alcalde, sino que es una autoridad porque tiene la autoridad de que lo respalda un pueblo nativo de América, antiguamente ubicado en esos enormes riscos de las montañas de la cordillera oriental, y que tiene también una vocación de respeto por la naturaleza y una espiritualidad propia. Entonces vamos a hablar con una persona que tiene por crianza, por educación, por convicción espiritual, un camino trazado. Y ese camino es un camino de paz. Y ahí las dificultades con las que ha contado, no él solamente, sino su pueblo, sus autoridades, y en general una fuerte incomprensión por parte de los medios masivos de comunicación y por parte de la sociedad llamada mayoritaria, o sociedad grande, que no comprenden la razón de ser de la lucha del pueblo nasa. Entonces, bajo esos preceptos de que estamos frente a una persona de autoridad, no por ser alcalde, sino por ser autoridad, que es muy distinto, vamos a iniciar una conversación. Señor alcalde de Toribío, señor Ezequiel Vitoraz, amigo Ezequiel, compadre Nasa, ¿sí? Fíjense los niveles, ¿sí? Son distintos niveles. Señor alcalde, o amigo Nasa, compadrito Nasa, hermano de la madre tierra, eso ya son dos cosas distintas. Observen qué diferencia. ¿Usted tiene miedo? Eso que tenemos miedo, hace parte de la vida. El miedo, y más en una situación de conflicto, sí hay miedo a que lo dejen herido, a que lo torturen, a que lo desaparezca. Eso, más que todo, o sea, la violencia sí genera un impacto negativo, y yo diría que acrecienta el temor en la gente. De hecho, ese temor se refleja más, en algunas personas se reflejan tomando aguas aromáticas, en otros se refleja consumiendo licor, y en algunos jóvenes, por ejemplo, tenemos problemas que llegan hasta a la droga. A la adicción, ¿no? Por las drogas fuertes, llamemos así. Ese es son formas del miedo. Y siente dolor, que es la otra palabra del título. Dolor, sí, porque pues uno conoció personas jóvenes con mucho ánimo, hombres y mujeres, y que por cuestión del conflicto pues hoy no están, hoy están en el cementerio, o están inválidos, o los desaparecieron porque pegaron para el lado de la guerrilla algunos, y otros pegaron para el lado de la fuerza pública. Entonces pues han muerto de ambas partes, y muchos han sido desaparecidos. Entonces pues uno siente dolor de la desaparición, y más dolor cuando, por ejemplo, lo que hizo en este caso allá en Toribío el Ricardo Franco. El Ricardo Franco fue un mando disidente de las FARC, de los cuales hizo la primera avanzada paramilitar, y comenzó a armar fiestas, iba vereda por vereda invitando a la gente a una comida, y hacía fiestas, y ahí pues iba cooptando muchachos, hombres y mujeres, y los iba involucrando en su movimiento Ricardo Franco. Pero luego los comenzaba a tildar de que eran informantes, de que eran sapos, de que eran sospechosos, y uno por uno los fue matando. Si usted va a la parte alta de Tacuello, que hace parte del resguardo, es uno de los resguardos que hay en Toribío, hay 168 jóvenes entre adolescentes
y adultos enterrados en la cordillera, todavía están los esqueletos allá, entonces pues uno siente mucho dolor porque yo conocí muchachos en la escuela que eran de la escuela y que ahora no están, que fueron engañados y eso duele porque igual sigue la injusticia, o sea, no se ha hecho ninguna justicia frente a, o sea, lo que uno ve es que hay mucha impunidad frente a tanto dolor, frente a tanta muerte, eso duele. En la más elemental de las justicias, siempre tiene que haber un castigo para cuando se le infringe un daño tan profundo a una sociedad, a una comunidad. No tenemos solamente el daño de Tacuelló, que ya es hace más de 15 años, sino que después de eso, de para acá, no pasa una semana sin que haya un dolor profundo. Una semana. Entonces, no sé si aquí en Bogotá nosotros alcancemos a comprender qué tan duro es y cómo la cara de mi amigo se ha cambiado. Él llegó con una cara, ahora tiene otra cara. ¿Por qué? Porque evocó el profundo dolor y ese dolor le puso su rostro pétreo. Se ha vuelto un rostro tallado en la soledad de su dolor. Sin embargo, la palabra víctima es una palabra muy compleja, porque de alguna manera víctima también quiere decir que ya no se va a defender más. Que otra fuerza exterior tiene que ir a acompañarlo, ya sea la comunidad internacional, ya sea el propio Estado colombiano, ya sean organizaciones como las que organizan este festival, que pues no es propiamente un festival, ¿verdad? Es casi que un acto de conmemoración, casi que es un acto que no es festivo, ¿verdad? Sino que es otra cosa, es un acto meditativo más que festivo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, digamos, querido Ezequiel, que usted me dijera con sinceridad, no la pregunta boba del periodista, ¿se siente víctima? ¿No? ¿Qué tan víctima se siente? No, no es eso, no, sino se siente agrupado por el techo de ser víctima o se siente más bien en otro terreno de dignidad y de fortaleza hasta las últimas consecuencias. A ver, yo veo tres espacios para responder esa pregunta. Uno, primero es víctima. Yo diría que sí, hay víctimas por la consecuencia del conflicto que vive en nuestro país. Yo diría que sí somos víctimas de cierta manera. Y lo otro es que hemos sido victimizados. Muy bien. Y esto lo digo referente dijéramos, al estigma que se ha generado frente a los pueblos indígenas o a los pueblos marginales. También pasa con los afros. Por ejemplo, cuando una señora en el pueblo está disgustada con el hijo, dice, no, parece que fuera indio, ¿no? O parece que fuera negro. O sea, hay unos estigmas, y yo diría que eso va ligado a la discriminación. Entonces, hay las dos cosas, lo de víctimas por consecuencia del conflicto que hemos vivido, y víctimas victimizados, que yo lo veo más en un contexto de discriminación, porque uno no puede decir que la discriminación se ha terminado. Hay discriminación. Por ejemplo, se llevan muchos indígenas al ejército y a la policía, muchos afros al ejército y a la policía, pero uno no ve, y yo pienso que cuántos años nos iremos a pasar para ver un negro general del ejército. No hay, ni indios tampoco, eso es discriminación. Y así hay una cantidad de cosas. Entonces, a eso me refiero, lo de victimizados y violentados, sí, porque, por ejemplo, según nuestros ancestros, el territorio Nasa, el pueblo Nasa, llegaba hasta más acá de Tuluá. O sea, toda esta cuenca del río Cauca era de nosotros, de nuestros ancestros. De hecho, Tuluá
viene del Nazayugüe, Tul, Tul grande, Tul. ¿Y qué es el Tul? Es la huerta. Entonces Tuluá tiene nombre en Nazayú, el Tul grande, o sea, donde estaban las huertas más grandes. En el proceso de la colonización nos sacaron de esa área. Nosotros teníamos el área de la cuenca del río Cauca y parte de la ladera de la cordillera occidental y central, y por la parte central se voltea hasta aquí al Tolima y Huila. Desde esa parte fuimos sacados y entonces quedamos relegados a la cordillera central y parte de la cordillera occidental. O sea, por eso vivimos entonces victimizados territorialmente y discriminados. Ahora, esa tierra que teníamos en la parte plana, pues nos la acabaron de quitar en la violencia del 48. 1948, nuestros abuelos tenían fincas ligadas a Florida, a Pradera, a Corinto, Miranda, de ahí en la violencia del 48 nos mataron. Finalmente, ¿por qué estamos en la cordillera? Pues huyéndole a la muerte para no dejarnos exterminar. Y allá se ha generado una manera de sobrevivir allá. Entonces, eso en la parte de la violencia y la victimización y la discriminación, que yo lo veo en un mismo problema. Pero la tercera fase es lo que ya comienza a ser el movimiento indígena, o sea, a partir de toda esa marginación, discriminación, desterritorialización, pues comienza a generar un proceso propio de organización. Y es lo que llamaron, dijéramos en cierto momento, la plataforma de lucha de la organización indígena, que arranca con el CLIC. Luego el padre Álvaro aplica lo que se llama el método de ver, juzgar y actuar con participación comunitaria. Entonces genera los proyectos comunitarios, que son unos proyectos o sea, este método aplicado en ver, juzgar y actuar lo hacía en asambleas y que poniendo a pensar la gente pasado, lo positivo, lo negativo y causas y consecuencias de eso negativo. Y sobre eso la gente, ¿qué piensa hacer? Es el método que se aplicó en el norte del Cauca. Entonces, por usted va al norte del Cauca y pues no hay asamblea que los indios no hablen, ¿no? Casi todos hablan. Por ese método que se aplicó. ¿Eso qué dio? Dio la tendencia a fortalecer un ejercicio de autodeterminación, o sea, un ejercicio de autodeterminación enmarcado dentro del territorio de propiedad colectiva y el fortalecimiento de una forma de gobierno propio, que es el ejercicio de autodeterminación. Y sobre eso últimamente viene reflexionando y estructurando la organización de tal manera que sea capaz de responderles a las exigencias de hoy en día. Entonces, eso es lo que eso es lo que llama el plan de vida, que sería más entendido hacer desde afuera como un plan de desarrollo integral, no limitado por la ley del gobierno, sino definido en el ejercicio de autodeterminación según su cosmovisión y lo que se va debatiendo en los congresos y las asambleas. Dijéramos, eso es lo que, frente a esos dos temas duros que le comenté, la gente va generando esas alternativas y eso es lo que ha hecho resistencia frente a las políticas opresoras, bien sean de extrema izquierda o de extrema derecha. Les pongo un ejemplo. En el 2000-2001 los paramilitares tenían prohibido bajar de Santander hacia abajo y meterse por la orilla del río Cauca. Finalmente nosotros bajamos en Minga, bajamos unas 3.000, 4.000 personas y nos metimos. ¿Qué encontramos? Pues estaba los desaparecidos y las masacres que hicieron y todos los que tiraban al río. Encontramos nosotros los esqueletos y los pescaditos pues alimentándose de la gente. Y rompimos ese estigma que estaba prohibido bajar a la orilla del río Cauca. Pero ¿cómo? La gente unida, organizada, se bajó y se pudo ya al menos comenzar a encontrar desaparecidos. La gente desaparecía, la tiraban al río y no se sabía qué pasó. Entonces se comenzaron ya a encontrar. Y eso generó internamente un debate con Carlos Castaño y
más en la parte humanitaria, y la posición de los indígenas la misma. Igual que la organización indígena habla con la guerrilla, la posición es la misma. Entonces, a mí me parece interesante es que de los problemas que hay, si uno no se deja vencer del miedo y si retoma los valores y la identidad como pueblo, se generan otras salidas, que es lo que yo veo aquí en el norte del Cauca. Yo veo, se viene dando unas cuestiones diferentes a partir de esa situación, y finalmente este proceso organizativo se ha fortalecido. Por ejemplo, ustedes del norte del Cauca, pues pienso que generan más trabajo ahora los cabildos que las mismas alcaldías. Entonces, en ese ejercicio de fortalecer la organización, pues ahora todos los profesores los ponen los cabildos. Montaron la empresa esa de salud, aunque coge un tinte ahí de privatización, pero lo volvieron una empresa propia, la AIC, y ahora todos las enfermeras, médicos, los promotores, todo eso lo definen en asamblea las mismas comunidades. Entonces, eso me parece que es una vaina que de los problemas se puede aprender, se pueden buscar salidas. Eso, al volverse un poder, pues además de lo que han hecho, ¿no? La recuperación de tierra, en el norte del Cauca se han recuperado más de 350 haciendas. O sea, ¿qué es que se ha hecho? Diría, los indios en la práctica han hecho una revolución, sin tanta filosofía, sin tanto discurso, han hecho una revolución, unas 350 haciendas, y que las han convertido, hicieron reforma agraria, algunas todavía las tienen como empresas asociativas. Entonces, y sobre ese territorio es que han venido haciendo toda su proyección. Ese avance se transforma en un poder al punto de que todo se define en asamblea. O sea, ¿qué se ha hecho en esta zona? Diagnóstico participativo con la gente, gastarse 1 año, 2 años, los primeros planes de desarrollo con la gente, y la gente aportando, midiendo la vereda, midiendo la quebrada, cómo cuidamos el nacimiento de agua, todo un ejercicio de concertación comunitario. Eso, visto como fuerza, entonces se intensifica ya otro tipo de conflicto. Por ejemplo, lo que yo veo ahí, las FARC ha querido dirigir ese proceso. Yo a veces en los debates, ahora que estoy como alcalde no puedo ir a los debates, pero no era alcalde, yo decía, bueno, es que ustedes no han podido tomarse el poder con el gobierno nacional, entonces le van a quitar ahora el poco poder que han construido los indígenas. Entonces, ahí las FARC tienen una dinámica diferente. Los indios tienen un ejercicio de autodeterminación donde las decisiones se toman en asamblea, los recursos, la plata distribuida en asamblea, se presenta informe en asamblea, los gobernadores se definen en asamblea, hasta el alcalde, cuando uno es del proceso, también lo definen en asamblea. O sea, si uno va a hacer campaña, olvídese que no pasa. Si es la asamblea que define quién es, entonces la misma gente hace campaña. Entonces, ese proceso tiene dinámica, su forma de aplicar justicias. Si allá un indio lo encuentran robando una vaca, pues es el cabildo que hace el proceso de investigación, luego se le aplica la justicia propia en asamblea pública. Entonces, allá es muy terrible robarse un marrano, porque para que luego le den fuete delante de toda la gente, pues es muy vergonzoso. Entonces mejor no robarse el marrano, manejarse bien. Mientras la guerrilla encuentra a alguien robando, pues lo fusila. Entonces, eso para entender un poco la contradicción que hay entre el movimiento indígena, la parte organizativa del movimiento indígena, ¿no? Porque no todo está ahí. Entonces, hay un buen porcentaje del movimiento indígena que está en todo el proceso organizativo, entonces entra en contradicción con las FARC. Entonces, la gente se auto-obedece a partir de lo que definen las asambleas, mientras el mecanismo de la guerrilla es que hay que obedecerle al comandante. Eso entra en una contradicción fuerte ahí políticamente. O le obedecemos al comandante o
o mejor nos obedecemos nosotros mismos las cosas que definamos. Ese es, dijéramos, el choque que se presenta con las FARC. Y ellos han hecho una campaña dura a través del movimiento bolivariano de cómo cooptan al movimiento indígena, y tienen una campaña dura contra todos los líderes, diciendo que todos son corruptos, ladrones, pícaros. Bueno, hay una campaña interna ya por fortalecer el movimiento bolivariano. Pero esa intención de las FARC, y eso en función de fortalecer la estrategia militar, pues también por el lado de Uribe se dio lo mismo. Entonces Uribe lanzó la OPIC. O sea, el movimiento bolivariano tiende a fortalecer la estrategia político-militar del movimiento bolivariano y la milicia. Y Uribe con Fabio Valencia Cosio lanzó la OPIC, que es algunos indios rebeldes que no están de acuerdo con el proceso y más metidos en algunas religiones evangélicas, que comenzaron a decir que no, que el proyecto de seguridad democrática de Uribe era excelente. Entonces Uribe dijo a esta gente que se merece hacerle una organización propia, entonces la OPIC, surge la OPIC ahí. Y ambas en contra de este proceso indígena, del ejercicio de autodeterminación de las comunidades. Entonces encuentra ya gente de derecha en contra del proceso indígena, gente de izquierda también en contra del proceso indígena. Eso es lo que se viene dando. Entonces ahí se entiende, por ejemplo, los choques que había entre las movilizaciones que hace el movimiento indígena y las movilizaciones que de cierto sector de la marcha patriótica, porque no se puede generalizar ahí, cierto sector, y también internamente. Pues eso es lo que hay ahí. Ahora, además de eso, lo que usted ya conoce, que la Guardia, pues lo que ha generado es el ejercicio de esa autodeterminación y cómo automandarse. O sea, es el ejercicio práctico de la autodeterminación según la cosmovisión indígena, en el marco de un plan de vida que viene reconstruyendo en medio del conflicto, que no es fácil, dijeron. Ahora, a nivel económico, eso ha dado una perspectiva. Por ejemplo, la perspectiva que muestra esta parte es que primero le están metiendo la autonomía alimentaria, o sea, buscar no depender de productos de fuera, sino autonomía alimentaria. Segundo, meterle más a los proyectos asociativos, son políticas discutidas en los congresos. Tercero, los proyectos comunitarios, que serían como la otra vez los proyectos de la nación, ¿no? que servían para politiquear. Allá pues no buscamos politiquear porque tienen que presentar informe en la asamblea. Y cuarto son los proyectos mixtos, que es la capacidad de la gente organizada a asociarse con el cabildo. Entonces ahí encuentra todo ese contexto. Y finalmente la estrategia territorial que vienen haciendo a nivel de todo el norte, del suroccidente, porque se han abierto con una estrategia de cabildos en el Caquetá y el Pumayo. Pero eso por la reforma agraria. En ese sentido pasivo, en ese sentido de víctimas, de personas a las que les han cortado las alas de la ilusión de la esperanza. Todo lo contrario. Segundo, no se mueven por moverse, se mueven con una capacidad de raciocinio y de organización enorme. Y su organización incluye elementos muy claros. El señor alcalde los ha dicho. Es decir, todo esto comienza como una cosa grande que se llama movimiento indígena. Luego se va aterrizando a una plataforma de lucha. Luego se va aterrizando tomando la sabiduría de un sacrificado, que fue el padre Álvaro Urcuecho Cue, quien solamente soñó con unir la espiritualidad católica con la espiritualidad nasa. Y entonces se hizo sacerdote. Y sencillamente lo bolearon en un retén, así a lo salvaje. Pero él tenía esas tres palabras: ver, juzgar y actuar. Entonces después bajamos a otro nivel, que es estructurar la organización. Y después bajamos a otro nivel, que es el plan de vida. Y después bajamos a otro nivel, que es la discusión territorial y la retoma de la tierra, por la convicción de que ellos fueron subidos violentamente
a las faldas de la montaña y que por eso están allá, en las faldas de la cordillera central, lejos del agua incluso, porque las tierras de abajo fueron tomadas para los ingenios de azúcar. ¿Ves? Entonces, la situación es esta. Ustedes hablan de una estructura de organización que conduce a un plan de vida, entendiendo plan de vida como desarrollo. Perdóneme que lo siga molestando. ¿Qué diferencia hay entre un plan de desarrollo de la CBC, para ponerlo así un poco a lo bestia, ¿sí? Pues usted mismo se ríe, y un plan de vida como el de ustedes? Para los muchachos, por favor, aclárenos la diferencia digamos, en un telegrama, ¿sí? Por lo que estamos con ese tiempo de las ciudades en donde esto podría, en un cabildo, esto se demora 12 horas, ¿sí me explico? O 14 horas en un cabildo, tomando chicha, tomando, aunque sea chicha morada, que es sin alcohol, que es la del maíz morado. ¿Siente usted qué es la diferencia entre un plan de desarrollo que es plan de vida, ojo pues, ¿sí? Que es el de ellos, y un plan de desarrollo del gobierno que es simplemente la inversión de una enorme cantidad de recursos sin saber si eso va a beneficiar a la gente o no? El plan de desarrollo responde más a los intereses político-económicos del gobierno y los gobiernos a nivel de la política neoliberal, y responde a esas necesidades de la macroeconomía, de la concentración del capital y de los recursos para hacer ricos a unos pocos y empobrecer más al mundo. Ese es el plan de desarrollo y está hecho por ley, y a los alcaldes les toca obedecer, y si no, pues no. Si no, le mandan al procurador a que le muerda la canilla. Sí, no, muy bien. Así funciona. Y el plan de vida, que como lo dice su nombre, es para la vida. Entonces, el plan de vida responde más a su cosmovisión, a lo que quiere hacer la gente, y no responde a políticas transnacionales, responde a las necesidades de la vida según su cosmovisión. Y no solamente es pensar en la ganancia, es pensar en la madre tierra, es pensar en conservar, es pensar en la vida de la futura generación, es pensar en que la tierra no la necesitamos solamente esta generación, sino pensar en las futuras generaciones. Entonces, en otro telegrama, hágame un favor, dígame, porque yo, digamos, yo puedo situarlo, ¿verdad? Puedo decir, desde muchas fuentes teóricas, ¿sí? La madre es la situación del hijo. Desde la filosofía actual, la madre es la situación del hijo. El hijo no es sin la madre. El niño está pegado a las faldas de la mamá y el papá se pone bravo y dice, déjelo que llore un rato porque nos queremos ir para cine. Pero lo profundo de todo esto es que la madre es la situación del hijo. A ver, el concepto de la madre tierra, pues primero está en la cosmovisión de que el indio, por ejemplo, se dice ser hijo de la tierra, del agua. Por eso en la visión NASA está de que Juan Tama, uno de los primeros caciques, se llamó el hijo del agua, que nació del agua, y cuando ya había cumplido su misión de ayudar a su pueblo, pues se desapareció en el agua, y por eso usted encuentra en el territorio NASA la laguna de Guantánamo como un sitio sagrado. Entonces, según la visión NASA, nosotros somos hijos en otros términos, hijos de la naturaleza. Venimos de la fuerza de la energía, de la tierra, del sol y el agua. Venimos de ahí. Eso así en resumen, aunque eso tiene una explicación cosmogónica bastante larga, pero resumidamente somos hijos de las energías de la naturaleza. Entendido no solo la tierra, el sol, la luna, el espacio, ese ambiente es lo que da origen a la vida. De esa manera entiende el NASA. Así que por eso no juega en el indígena de que el cielo, que lo otro, no juega en eso. Ni juega de que uno se muere y se va para el cielo. Se parte. El indio se muere y se va a descansar. Es decir, se descansar, y entonces hay que estar armonizando el espíritu para que ese espíritu siga aportando las buenas energías a los demás seres vivientes. Entonces es otra concepción. Sobre lo que estaba pasando en Toribio y Jambalú,
en una disputa que nosotros percibíamos era por el territorio y que se veía claramente allí que estaba la Guardia Indígena expulsando a miembros del ejército de su territorio. Vimos y escuchamos de lejos algunos análisis de los medios de comunicación desde la perspectiva del Estado colombiano. Escuchamos al ministro de Guerra, escuchamos al mismo presidente de la República hablándonos acerca del territorio y de las autoridades indígenas y de la Guardia Indígena, y la verdad, como colombiana y como persona común y corriente, no me quedó claro todo este tema de la autonomía y de los alcances legales que tendría o el Estado colombiano para mantener tropa en territorio indígena, o de los alcances que la ley le otorga a los indígenas para sacar, para expulsar al ejército colombiano. Concretamente el Cerro del Berlín, igual que los otros, son sitios donde se hacen rituales, entonces se consideran sitios sagrados, y allí se llegó y se presentó la base del ejército y se quedó allí. El problema es porque se quedó, porque pueden andar en el territorio, pasar, pero no instalar base, porque al instalar base, en las partes altas nace el agua. ¿Qué hace el ejército? Botar basura y defecarse en todo ese campo. Entonces, ¿qué toca finalmente? ¿Qué va para los acueductos? Y eso es lo que nunca dicen los medios. Entonces, pero en realidad, o sea, toca, en ciertos acueductos toca tomar caca de los soldados, y tenemos exámenes que se han hecho en el laboratorio del agua, y entonces llevan todo esto. Entonces, además de ser un sitio sagrado, pues nos contaminan el agua. Entonces, lo que se pedía concretamente era que pues se retiraran de ahí, que se fueran a otro sitio, y que allí la Guardia iba a tomar ese sitio para continuar en los rituales, porque hacer los rituales en el pueblo nace equivale como a los que son católicos ir a misa, aunque sea cada 8 días. Entonces, allá se hacen según la necesidad de armonizar que existe. Es una ley, ya nos quedó más claro, es una ley sencillamente entre una sociedad humana muy mal organizada y un entorno sagrado, ¿sí? Eso es lo que... En Caracol, en RCN, todo el país conoció su pueblo y conoció Jambaló, seguramente en esas fechas. Han pasado 3 meses, eso ya no sale. ¿Qué problemáticas a nivel de orden público siguen tras 3 meses en los que a ustedes se les estigmatizó de guerrilleros, llegó el presidente Santos a hacer un consejo de ministros en su pueblo, tumbaron un avión, etcétera? Y después, disculpen la segunda pregunta, ya que es el Festival del Miedo, nos hemos desviado quizá un poquito, ¿ustedes tienen miedo a alguno de los actores armados que actúan en su territorio? Pues han continuado los enfrentamientos en las 66 veredas que tiene el municipio. Ya no aparece el área urbana porque antes era el hostigamiento ahí, ahora hay enfrentamientos en las 66 veredas. Sobre eso tenemos 375 casas afectadas, algunas por impacto de fusil, pero lo que más daño hace es la avioneta o el helicóptero cuando dispara del aire, esos tiros de .50 dicen, yo no sé, conozco eso, pero toda la cáscara, la vainilla esa, se viene a tierra. 375 viviendas afectadas, porque esas cáscaras caen encima del techo y una la rompe. Si es el térmico, de una lo parte, y si es zinc también. Entonces, ahí no son las balas, pero sí son las vainillas, y claro, como eso lanzan en miles de disparos desde el aire, entonces muchas las cáscaras que caen. Y han habido más muertos, porque la guerrilla sigue mirando quién está cerca del ejército, entonces lo tildan de informantes, y han asesinado, el último fue que hace como unos 15 días, a la tía, que era un comunero de ahí, ambientalista de los resguardos, y que trabajaba en el tour y la vuelta, y todo eso. Lo que había de parte de la guerrilla con él era que él era informante del ejército, pero pues esa era la excusa, porque los que distinguimos a Salatiel, lo que tenía era palabra, y decía, hombre, no estamos de acuerdo con ustedes porque ustedes están volteando las armas contra el pueblo, decían defender el pueblo, pero lo están matando a nosotros mismos. Entonces,
él hacía trabajo educativo con los niños para que no se involucraran en el conflicto. Entonces, mirando esa pregunta, siguen habiendo las confrontaciones, sigue habiendo más heridos, más afectación a la población. No se ha respondido a las viviendas, hay 70 viviendas destruidas por la chivabomba que puso la guerrilla hace más de un año. El presidente dijo que eso lo iba a hacer el ejército. Hasta ahora el ejército mandó apenas un ingeniero a ver las casas que ya se sabe que están en el suelo. Yo no sé qué les ver, que es que pararlas, pero hasta ahorita no aparece. Yo ando haciendo la vuelta ya que aparece. Pero ha sido un miedo, uno le tiene más miedo a los... O sea, uno viviendo allá, porque es que hay un estigma. Uno viviendo en Toribío, los de abajo piensan que todos somos guerrilleros. Igual que cuando uno baja a Santander y mira a alguien, no piensa que es un paramilitar. Entonces, hay unos linderos psicológicos que están allí. Y yo diría, uno viendo en Toribío le tiene más miedo a los paramilitares, porque es que se mueven demasiado fácil, muy cerca a la policía y el ejército. Y pues, ¿quién no le tiene miedo que lo torture? Por ejemplo, la guerrilla mata, pero de una vez los mata. Mientras los paramilitares, las torturas que han hecho son inmensas, ¿no? Que casi no se habla de esos temas. Bueno, de hecho la organización indígena tiene el programa Minga en Resistencia y la Minga por la Vida, que viene haciendo un trabajo a nivel nacional. Esa es una manera de visibilizar, dijéramos, el proceso de una manera, pues de la manera como se hace. Una cosa es tener una posición crítica frente a ciertas cosas que no se comparten, pero pues finalmente, lastimosamente, nos dimos con un militar demasiado llorón, porque ni siquiera se le pegó. Pero bueno, esa llorada le sirvió para condecorarlo. Pero no, finalmente a ellos no les pegó. O sea, no se les pegó, lo que dijeron ahí fue ya exageraciones, pero no se les pegó. Y pues pienso que la gente algún día tiene que conocer, espero que haya la paz y que algún día puedan ir y hablar con la gente que estuvo ahí y cómo la gente los defendía. Incluso en las peleas más duras, cuando ellos han estado sin comida, se les da comida, agua y todo eso, aunque después toque seguir peleando, pero así ha sido. O sea, ha sido una actitud muy de reclamar el derecho y de ver al que está ahí no como el responsable, sino como alguien que está cumpliendo una misión, que está de mandadero ahí. Ahorita han iniciado una escuelita que llama el Luch Lechque, que quiere decir el trabajo con el niño pequeño, esperando que todos estos hogares que tienen bienestar familiar y que nos están metiendo a Papá Noel por toda parte, cómo expulsamos a Papá Noel y ponemos más figuras propias de la comunidad, pero no podemos decir no de una vez porque no hemos construido la alternativa. Entonces estamos construyendo la alternativa para después ir sacando lo que le puede hacer daño a la niñez e ir construyendo. Esa es la tarea. Esperamos que haya paz para continuar en esa tarea. Sobre ese trabajo siempre hay un trabajo bastante dedicado por parte de las comunidades de los cabildos y los médicos tradicionales. Pues yo diría que no tanto comprar, sino que lo que hay es un aprovechamiento de la necesidad de la juventud. Por ejemplo, un joven sin tierra en la comunidad equivale a un joven sin empleo en la ciudad. Entonces, lo que ha hecho la guerrilla es sobre el narcotráfico, poner ciertas personas en la cual cobran un porcentaje y si usted ayuda a recolectar el porcentaje, pues algo de ese porcentaje le dan. Entonces se vuelve un ingreso para ese joven o esa jovencita que entra. No tengo especificado cuánto le dan, pero sí será que le dan algo. Al menos la ponen a andar en una moto, aunque sea torcida, dicen allá, o robada, y le dan un celular, que si esté viviendo sin trabajo y sin tierra, pues no tiene la posibilidad. Entonces, con esto han utilizado una manera de cooptar. El ejército lo que está
lo que está haciendo es haciendo campañas, quiere que en todos los proyectos que se hacen en Torrijos, que lo invitemos a las inauguraciones para ellos también sacar pecho y decir aquí estamos, y también ahorita están alistando kit para los muchachos, les van a regalar cuadernos y casi todos los cuadernos están marcados por el ejército colombiano. Entonces, uno y otro trata de ganar gente, porque finalmente la guerra se gana con gente. Entonces, la guerrilla trata de tener su gente y busca, se ingenia sus maneras, igual hace el ejército. Estamos muy satisfechos, en verdad, pues Ezequiel ha dado muestras de una fuerte organización de su pensamiento y nos ha dado suficiente para quedar con una mayor ilustración bastante nítida acerca de cuál es el proceso. No son víctimas en un sentido, digamos, de sentirse empequeñecidos. No son víctimas, no están empequeñecidos. Han sido victimizados por la fuerza de la discriminación. Pero también se están moviendo, y se están moviendo con una lógica espiritual. Se sienten dueños de su verdad. Y eso no se los puede quitar nadie. Ni la muerte, ni la tortura, ni la desaparición. Entonces yo propongo que nos despidamos de Ezequiel con un gran aplauso de gratitud y de admiración